En este vídeo vamos a resolver el siguiente problema de cinemática en el que nos dan una gráfica posición-tiempo, ¿vale? Y nos piden en el apartado A cuál es la posición inicial del objeto y cuál es la posición final. Bueno, pues para calcular la posición inicial lo que vamos a hacer es fijarnos en este punto de aquí, ¿vale? Ese es el inicio de nuestro movimiento y este va a ser el final del movimiento. Entonces, si nos fijamos en el punto inicial, nos encontramos en el instante t igual a 0 segundos y el objeto se encuentra a 40 metros, por tanto su posición inicial es de 40 metros, ¿vale? Si queréis, la posición la vamos a representar con la letra X, ¿vale? Aunque en el problema está con la letra S, pues va a ser 40 metros. Y si nos fijamos en el punto final, el objeto, cuando han pasado 9 segundos, se encuentra a 60 metros. Por tanto, la S final, o si queréis, según nuestra nomenclatura, con la X final, será de 60 metros, ¿vale? Vamos al apartado B. Nos piden, ¿durante cuánto tiempo se está moviendo? Bueno, pues para eso vamos a dividir nuestro movimiento en 4 franjas, ¿vale? Tenemos una primera franja, segunda, tercera y cuarta. ¿Qué está pasando en la primera franja? Si nos fijamos en los primeros 4 segundos, el objeto está todo el rato a 40 metros, ¿vale? Por tanto, su posición no varía, por tanto podemos decir que no se está moviendo en los primeros 4 segundos. Del segundo 4 al segundo 6, es decir, en la franja 2, vemos que la posición sí cambia, va de 40 metros a 100 metros. Por tanto, ahí sí hay movimiento. En la franja 3 va de 100 metros a 60 metros, por tanto, hay movimiento, pero si nos volvemos a fijar en el último tramo, en el tramo 4, está todo el rato a 60 metros. Por tanto, está parado. Podemos decir que el movimiento únicamente ocurre del segundo 4 al segundo 7. Por tanto, el tiempo que se está moviendo es de 3 segundos. ¿Vale? Cuando tenemos la gráfica en horizontal, significa que sigue todo el rato en la misma posición y por tanto podemos considerar que no hay movimiento. ¿Vale? Para el apartado C nos piden calcular la velocidad media del objeto en cada tramo, ¿vale? Y para eso vamos a utilizar la fórmula de la velocidad media, que nos la tenemos que saber, que es posición final menos posición inicial partido de instante final menos instante inicial, ¿vale? Esta es la fórmula que vamos a usar. Y vamos a ir calculando en los diferentes tramos, ¿vale? Por tanto, ¿qué ocurre en el tramo 1? ¿Cuál va a ser la velocidad media? Bueno, pues ¿cuál es la posición final? Vamos a fijarnos que la posición final del tramo es este punto de aquí, ¿vale? Por tanto, en ese punto de ahí la posición es de 40. ¿Y cuál es la posición inicial del tramo 1? Pues 40 también, ¿no? El punto naranja ese que habíamos marcado de inicio. ¿Cuál es el instante final del tramo 1? En el punto rojo vemos que han pasado 4 segundos, por tanto el instante 4. Y el instante inicial del tramo 1 es 0. ¿Vale? Por tanto, 40 menos 40 ya me queda 0, por tanto podemos decir que la velocidad en el tramo 1 es 0. Ya habíamos dicho que permanecía todo el rato en la misma posición, por tanto su velocidad era 0. ¿Vale? Vamos con el tramo 2. Para el tramo 2 los puntos que vamos a considerar son el rojo y el azul. ¿Vale? Entonces, la velocidad media. La posición final del tramo 2, para eso nos fijamos en el punto azul, vemos que la posición es de 100 metros. ¿Cuál es la posición inicial del tramo 2? Nos fijamos en el punto rojo, 40. ¿Cuál es el instante final del tramo 2? Nos fijamos en el punto azul, estamos a 6 segundos. ¿Y cuál es el instante inicial del tramo 2? Estamos a 4 segundos. ¿Vale? Por tanto, 100 menos 40 son 60. 6 menos 4 son 2, ¿vale? Por tanto, 60 entre 2 es de 30 metros por segundo. Esa es su velocidad, ¿vale? Vamos al tramo 3. En el tramo 3 nos vamos a fijar en el punto azul y en el punto gris que acabo de marcar. Entonces, la velocidad media, ¿cuál será? Nos fijamos en la posición final para el punto gris, que es de 60. La posición inicial, nos fijamos en el punto azul, es de 100. Instante final, punto gris, 7 segundos. Instante inicial, 6 segundos. 60 menos 100, menos 40. Y 7 menos 6, 1. Por tanto, menos 40 metros segundo. ¿Vale?
Ese negativo significa que está retrocediendo, ¿vale? En el caso del tramo 2 avanza porque va del instante de la posición de 40 metros a la posición de 100 metros. Pero en el tramo 3 retrocede y por eso la velocidad es negativa, ¿vale? Y en el tramo 4 ya sabemos que la velocidad va a ser 0, pero la vamos a calcular. Nos vamos a fijar en el punto naranja del final, ¿vale? La posición final es 60 y la posición inicial también es 60 por el punto gris, ¿vale? Y instante final 9, instante inicial 7. 0 metros por segundo, ¿vale? Ahí tenemos las distintas velocidades. Si recordamos, ¿vale? Cuando nosotros tengamos una gráfica en la que se represente la posición en función del tiempo, ¿vale? La pendiente de la recta, es decir, si yo dibujo una recta, por ejemplo, esta de aquí, la pendiente, es decir, la inclinación, me va a hablar de la velocidad que tiene mi cuerpo, ¿vale? Si nos fijamos en el tramo 1, la inclinación es 0, ¿vale? Es una recta horizontal, por tanto la velocidad es 0. Lo mismo ocurre en el tramo 4. Pero si nos fijamos en las inclinaciones del tramo 2 y tramo 3, el tramo 3 es la que tiene una inclinación más pronunciada y por eso la velocidad es la más grande en valor absoluto, ¿vale? Es de 40 metros por segundo. Y en el tramo 2 la velocidad era de 30. Y también decíamos que si la recta tenía una pendiente negativa, ¿vale? Como la que acabo de dibujar en un gráfico posición-tiempo, eso significaba que la velocidad era negativa y que retrocedía respecto a nuestro sistema de referencia, ¿vale? Vamos con el apartado D, que nos pide el espacio total que ha recorrido, ¿vale? Estos dos últimos apartados es para diferenciar los conceptos de espacio total y desplazamiento total, ¿vale? El espacio total es la distancia total que ha recorrido mi cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser la distancia total que ha recorrido? Bueno, pues en el tramo 1, ¿qué distancia ha recorrido? De 40 a 40, 0 metros. ¿Qué distancia ha recorrido en el tramo 2? Pues ha ido de la posición de 40 a la posición de 100, por tanto ha recorrido 60 metros. ¿Qué distancia ha recorrido en el tramo 3? Ha ido de 100 a 60 metros, por tanto ha recorrido 40 metros. Y en el tramo 4, ¿qué distancia ha recorrido? Se ha mantenido constante en la posición, por tanto 0 metros. Por tanto, el espacio total recorrido es de 100 metros, ¿vale? Es la distancia real que nosotros hemos realizado. ¿Y cuál es el desplazamiento total? Bueno, pues para el desplazamiento tenemos que utilizar, ¿vale?, la fórmula que es posición final menos posición inicial, ¿vale? En el desplazamiento solo nos interesa la posición final y la posición inicial. ¿Cuál es la posición final? La habíamos calculado en el apartado A, eran 60 metros. ¿Y cuál es la posición inicial? 40 metros. Por tanto, el desplazamiento total es de 20 metros, ¿vale? Eso lo habíamos explicado, ¿vale?, con el ejemplo de una circunferencia. Imaginemos que nosotros estamos aquí en el inicio y realizamos una circunferencia, ¿vale? Por ejemplo, realizamos un movimiento tal que así. Y volvemos a la posición inicial. En ese caso, el espacio total recorrido será el perímetro que tenga esa circunferencia, pero el desplazamiento total, si nosotros volvemos a la misma posición, es de 0 metros, ¿vale?